Suscríbete al Informante SB, Noticias de Verdad, y dale click a la campana. Después del break. Ahorita. Ese es un tema interesante. Acaban de salir los datos de inversión extranjera directa el año pasado. El Salvador el año pasado fue el país que menos inversión atrajo en Centroamérica, y Dominicana y Panamá. Y en la segunda mitad del año, los flujos netos de inversión fueron negativos. O sea que salió inversión extranjera. Y sobre todo en el último trimestre del año salió. Es el único país que tuvo flujo negativo de inversión extranjera en el último trimestre. Todos los demás, Guatemala y todos, Costa Rica, entraron en inversión. El Salvador fue el único. Yo pensaba que de repente iba a ser un buen trimestre por el tema de que el 7 de septiembre entró la ley Bitcoin. Y entonces, con toda esta visita de bitcoiners y de inversionistas, yo dije, de repente ya los datos de inversión del último trimestre empiezan a mostrar al revés. O sea, fue el peor trimestre de todo el año. Se retiró inversión del país. Se retiró inversión del país, en términos netos. Vino inversión, pero se retiró, y el neto fue negativo. El único país, un neto negativo de 80 millones de flujo de inversión extranjera directa. ¿El único país en qué? ¿En Centroamérica? En la región, ¿verdad? Porque ahora cuando hablamos de Centroamérica no solo agregamos hasta ahí el Caribe Panamá también. Y Dominicana. Entonces, entre los 7 países, fue el único que tuvo un flujo negativo de inversión extranjera directa en el último trimestre, y el menor flujo en todo el año. Entonces, uno dice, bueno, ¿en qué momento se va a empezar a reflejar en los datos? Porque vemos las fotos de inversionistas, los viajes en helicóptero y todo, pero las cifras duras del Consejo Monetario Centroamericano, de CEPAL, te dice que no se está reflejando todas esas visitas en dinero, en inversión. En inversión, ¿verdad? Ok. Y como te digo, yo apostaría que en el curso del año se van a ajustar entre 2.5, va a terminar al final del año. Marcel Claros nos dice, buen día, ¿podría preguntarle por favor si él considera que la confiscación de los fondos de pensiones resolvería a mediano y largo plazo la situación fiscal de El Salvador? No. Ahora, lo que pasa es que, supongamos que el gobierno nacionaliza las pensiones, que es la idea de la confiscación. Quiere decir que los flujos que ahora van a las cuentas individuales irían a la buchaca, digamos, común del Estado, como era en el sistema de reparto hasta el 97, 98. Pero el gobierno asume el compromiso de pagar pensiones. Entonces, a final de cuentas, lo que le interesa a la gente, creo yo, no es tanto el mecanismo, sino recibir una pensión y recibir una buena pensión. Entonces, si el gobierno, digamos, entre comillas, confisca las cotizaciones, pero garantiza buenas pensiones en el futuro, creo que no hay problema. Pero dudo que lo pueda hacer. ¿Por qué? Dudo que lo pueda hacer porque, nuevamente, el problema es que con las tasas de cotización que tenemos, no hay manera, y con digamos, los cambios que se están dando en la pirámide poblacional, cambios demográficos, no hay manera de que el Estado pueda garantizar pensiones del 70% a los actuales y a los futuros. Ese es el problema. Entonces, confiscar no le saca ese problema. O sea, en definitiva, el problema no es si es un sistema privado o un sistema público, sino que los números no cuadran si lo que se aporta como cotización no cubre lo que se recibe luego como pensión. Ese es el problema. Ok. Usted, me imagino que habrá hecho algunas corridas y todo para ver qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede en sistema de pensiones. ¿Lo ha hecho, doctor? Bueno, yo no soy actuario, ¿verdad? Sí, eso le iba a preguntar. Que es la crítica que alguna gente dice, bueno, usted no es actuario, entonces no puede hablar. Bueno, este tema, como prácticamente todos los temas, requiere un enfoque multidisciplinar. Claramente, en las pensiones, como economistas, no podemos hablar si no tenemos los estudios actuariales. Y los estudios actuariales no pueden sacar conclusiones sobre sostenibilidad financiera si no toman en cuenta a los economistas. Y luego están los abogados, ¿verdad? Porque todo lo que uno puede decir, si no hay un marco legal, no funciona. Pero yo sí he leído, por ejemplo, los estudios actuariales que ha hecho, por ejemplo, Eduardo Melinsky, que es uno de los actuarios más prestigiosos de América Latina, es un actuario argentino. Ya por lo menos yo sé en 3 ocasiones diferentes que lo ha contratado el gobierno de El Salvador para que venga a hacer estudios actuariales, y las digamos, valoraciones que yo te digo están basadas en los estudios actuariales de Melinsky. Él tiene un bufete actuarial en Argentina, Melinsky y Pellegrini, que es de los más serios en América Latina.
Muy bien. Y él señala también que es imposible llegar a esos niveles. Sí. Y luego están los estudios actuariales que ha hecho el Banco Mundial, que también te dicen lo mismo. O sea, aquí no hay mucho donde perderse, ¿verdad? Ok, le cambio de tema. Nel Castro nos dice, ay don, con que llevamos décadas en la pobreza y el abandono y aquí seguimos, yendo a los centros comerciales, a los restaurantes, haciendo negocios. Ustedes son muy dramáticos y alarmistas. Bueno, eso es cierto, ¿verdad? Cuando uno mira la actividad comercial, el tráfico vehicular, ¿verdad? A pesar de los altos precios de petróleo, uno dice, ¿y dónde está la crisis, verdad? Bueno, yo no es que salga mucho, pero cuando uno sale por la calle ve bastante actividad comercial. Los datos de importaciones, ¿verdad? O sea, uno dice, el año pasado tuvimos el mayor déficit comercial en la historia de El Salvador, casi 30% del PIB. Más de 15,000 millones de importaciones. Y uno dice, ¿y quién está comprando todas esas cosas? O sea, alguien las está comprando. O sea, que actividad económica sí hay y todavía, como te digo, el primer trimestre ha sido de actividad económica. El IVAE a enero había caído 0.34, pero ya el IVAE de febrero ya se recuperó a 2%, o sea que tenemos actividad económica. La recaudación de IVA y de renta te indica que hay actividad económica. Las exportaciones en el primer trimestre han crecido muy bien, las remesas ya no, ¿verdad? Las remesas de marzo cayeron 0.7% con respecto a la de marzo del año pasado. Entonces, pero hay un mix ahí de variables, pero sí, yo coincidiría que hasta el momento los números de actividad económica son básicamente buenos. Ahora, ¿el IVAE le significa que la economía está en un buen momento? El IVAE, como te digo, indica que ya, por lo menos en febrero, la economía dio como un pequeño punto de inflexión. Hacia buena actividad económica. Hacia buena actividad económica. Porque el de enero había sido negativo. Y yo pensé que el de febrero iba a ser negativo y de repente da el giro. Ahora, vamos a ver marzo, abril, mayo, etcétera. El problema es que esta buena actividad viene ahora el tema de la situación en Estados Unidos. Entonces, si la economía de Estados Unidos se desacelera, nosotros no vamos a seguir creciendo. Y con la subida de tasas de interés de la Fed, eso es lo que todo el mundo espera. Aunque la actividad económica de Estados Unidos también ha estado bueno. En abril hubo 438,000 nuevos empleos, o sea que, y la tasa de desempleo de Estados Unidos de abril fue 3.6%, que es una tasa muy buena, o sea que el mercado laboral en Estados Unidos todavía en abril está robusto. Y si el mercado laboral está robusto es porque hay actividad económica. Ok, bien, solo me queda una para hacer una pregunta. ¿Letes y CETES los ha revisado cómo están, señor? Porque debo entender de que están en el tope las tarjetas, cada una de las dos. Sí, este año había vencimientos de 1.600 millones y aunque los vencimientos fuertes vienen entre septiembre agosto y octubre. Ahí hay que renovar 1.300 millones. ¿Va a ser un rollover el que se va a hacer? De rollover. Entonces, ahí donde viene el golpe fuerte este año. La renovación, el rollover de los primeros meses no ha sido tan fácil. En el primer trimestre había que renovar como 800 millones y el gobierno ha tenido que torcerle el brazo a los bancos para que le compren los letes y CETES. Pero yo pensaría que eso no es el mayor problema, porque el sistema financiero sabe que si no compran y el gobierno quiebra, ellos van a sufrir parte del impacto. Entonces, bueno, te ayudo y me ayudas. Ahora, pero lo que sucede es que no es ingreso de fondos nuevos, es simplemente recibir y pagar para tener una deuda más por un año. Sí, eso es andar bicicleteando la deuda, básicamente. Y son 2.600 millones al año entre los letes y los CETES. 2.600. 2.600 al año, entre letes y CETES. Más los 800 de los eurobonos, ¿verdad? O sea... Más el hueco fiscal que se más tenía de el hueco 498. fiscal que dice el gobierno que es de 500 millones, pero la mayor parte de los analistas piensa que va a ser 1.000 millones o más. Ok.